Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados estudiantes. Debido a los problemas que hay, ¿no?, sobre el coronavirus, vamos a hacer las clases virtuales. Solamente antes de iniciar las clases, decirles, ¿no?, que tengan bastante cuidado, cautela, cumplan lo que dice, ¿no?, el gobierno, también mucha cautela, higiene, limpieza con nuestros seres queridos y con nosotros mismos. No nos vamos a descuidar de lo que es el avance. Este video lo van a poder ver con el link, ya sea por YouTube, y descargarlo, ¿no?, y poder analizarlo, y posteriormente ya les voy a ir explicando cómo vamos a ir haciendo las actividades. Bueno, la continuación de nuestro tema ahora es la archivística, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con lo que les decía sobre la archivística, ¿ya? En sí, tenemos bastantes definiciones sobre la teoría archivística, pero nos vamos a basar nosotros en lo que nos dice la sevillana Antonia Heredia, el año 1989, en su libro de Archivística General. Se encuentra lo siguiente, ¿no? Archivo nos dice que es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material. La fecha puede ser desde su creación, su recepción, o su forma puede ser una carta, un informe, un memorando, y soporte material podría ser un archivo físico o un archivo digital. Estos van a ser acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de esa gestión. Conservados respetando aquel orden, ¿no?, que vamos a mencionar, cómo se debería ordenar los documentos. Estos documentos van a servir como testimonio e información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos, o para servir de fuentes de historia. Lo que habíamos comentado antes, no puede tener un valor administrativo, un valor legal, un valor de historia, y de acuerdo a eso vamos a ir viendo, ¿no?, cómo se define lo que es archivística, según Antonia Herrera, la cual tienen que tener este concepto muy grabado, ya que es un concepto que compone, ¿no?, todos los elementos sobre lo que es la archivística. Definición también para qué es la archivística, ¿no? La archivística es una ciencia de los archivos, no de los documentos, aunque en la última instancia estos se han producido integralmente a ellos. La archivística es como el círculo grande, ¿no? Es un círculo grande, y dentro de eso tenemos lo que es el archivo. Y nosotros en este caso seríamos los técnicos que se van a hacer cargo de esto, y ya los profesionales expertos ya se van a hacer cargo de lo que es la archivística. Como tal, se va a ocupar de la creación, historia y organización y servicios de los mismos, a la administración y a la historia, y en definitiva a la sociedad. La archivística es la ciencia de los archivos como tal, entonces va a ocupar de todo este proceso. La archivística es la ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los principios de su conservación y organización, al servicio de la sociedad. Como pueden ver en las diapositivas, se ocupará de la creación, la organización y el servicio de la sociedad. La archivística es la ciencia que estudia la naturaleza de los archivos. Como les decía, ¿no?, los archivos están dentro de ese círculo que es la archivística. Para su utilización puede haber medios, ¿no?, que son las guías, los catálogos, etc. Tenemos otro que nos dice, no, es la ciencia que estudia el nacimiento del archivo, sus principios de conservación, organización y ponerlo al servicio del público. Es importante la organización del archivador, ¿ya? Entonces podemos decir que la archivística es la ciencia, es lo macro, es lo más grande, y dentro de eso está el archivo. El archivo-archivador. ¿Qué es el archivo? ¿Qué es el archivador? ¿Ya? El archivador es el lugar donde se guardan los documentos de cada información, y hay un edificio donde se lo guarda, ¿no? Habíamos mencionado ya en la anterior clase, ¿no?, qué es un archivo. Habíamos dicho que es un conjunto de documentos relacionados entre sí mismos, ¿no? También habíamos dicho que es el lugar donde se guardan los documentos. Es el edificio donde se guardan los documentos. Entonces estamos recordando un poco. Conjunto de documentos portadores de información, el objeto de la archivística y de los archivos.
El documento es el objeto de atención de la archivística. Lo comparte con la diplomática que estudia el documento uno por uno, documentos antiguos, pormenorizando su formulario y cláusulas. Volvemos a repetir, el documento es el objeto de atención de la archivística. Es para lo cual la archivística está, ¿no? Para guardar estos documentos, para resguardar estos documentos. La composición del archivo. Los documentos son un conjunto en el que no importa la fecha ni el material. Desde el punto de vista de sus caracteres internos y externos, podemos decir y tomar en cuenta estas características. ¿Quién crea, produce y genera un archivo? Bueno, lo va a crear cualquier persona física o jurídica. En este caso, al estudiar lo que es secretariado, ustedes van a generar y producir bastantes archivos y documentos. ¿Cómo se forma? Esto se va a formar mediante el ejercicio de la actividad propia de esta entidad que da lugar a la tramitación de asuntos diversos, cuya materialización se plasma en forma de documentos. ¿Para qué se producen? Para cubrir diferentes o diversas necesidades. Acá vamos a ver los principales rectores de los que hacen que este trabajo, ¿no?, se lleve a cabo. Entre estos tenemos el archivístico o archivística. Es un adjetivo que significa perteneciente o relativo a los archivos. El archivero o archivera es la persona que tiene a su cargo un archivo o sirve como técnico en él. Archivología, disciplina que estudia los archivos en todos los aspectos. Archivólogo, persona que se dedica a la archivología o que tiene especiales conocimientos de ella. En este caso, nosotros, ¿qué llegaríamos a hacer viendo estas características y estas denominaciones? Llegaríamos a ser un archivero o archivera, persona que tiene a su cargo un archivo o sirve como técnico en él. En este caso nosotros somos técnicos, porque posteriormente terminando nuestra gestión o terminando un archivo, vamos a enviar un informe a la persona encargada de todo el archivo de nuestra institución, que ya son especialistas en archivo. Continuando, vamos a mencionar las etapas del archivo, que son un tanto amplias y las vamos a desglosar más adelante en lo que es gestión documental, que va muy relacionado a estas etapas del archivo. Como primera etapa tenemos primera etapa, ¿no?, creación y clasificación. En esta etapa es importante para organizar un archivo familiarizarse con el contenido de la documentación y clasificarlo. Ojo, debemos tener un criterio sobre la aplicación del sistema más apropiado. Como habíamos dicho, vamos a ver el sistema numérico, alfabético, de recortes geográficos. Entonces yo, al recibir un documento, me voy a familiarizar, voy a ver el contenido y de acuerdo a eso lo voy a clasificar, ¿no? Va a ser correspondencia de reclamo, correspondencia de solicitud, ¿ya? Y de eso también lo puedo clasificar nuevamente, ¿no? Tal vez poner, si quizá me llegan muchas solicitudes de una empresa Hansa o muchas solicitudes de Manaco, entonces lo puedo clasificar por las empresas o solamente por el asunto de la carta. Entonces, es muy importante que ustedes, cuando recepcionen una carta, lean el contenido y a veces no solo la referencia, ¿no? Porque puede haber una persona que no es buena para redactar y se copia un documento, ¿no? Copiar y pegar, y solo él cambió el cuerpo de la carta, pero la referencia lo dejó. Y yo recepciono la carta y en mi carta decía como referencia solicitud de cotización, ¿no? Y yo lo recepciono. Pero después, terminando la jornada, yo leo el documento, ¿no? Y al fin, en el cuerpo de la carta dice reclamo y denuncia por acoso laboral. Y es algo muy delicado, ¿no? Entonces yo, al recepcionar la carta, como que ya se me conflictúa un poco, ¿no? Tener una referencia y tener el contenido muy diferente. Entonces siempre deben percatarse al momento de recepcionar una carta el contenido, para que no tengan dificultad en clasificar la correspondencia. La forma en que se debe clasificar la correspondencia depende del tipo de empresa y de la manera en que se soliciten los documentos. No se recomienda usar un único sistema alfabético, numérico o alfanumérico, es decir, mi sistema solo va a ser alfabético. El alfabético se podría manejar solo, ¿no? Pero a veces
no es bueno cerrarlo, no podemos manejar también con el numérico, combinar los dos, o el geográfico, que sí o sí requiere la combinación con otro sistema, ¿ya? No se recomienda usar así un solo sistema, ya que cada archivo tiene sus necesidades. Se puede encabezar por nombre de la empresa, nombre de quien firma la carta, nombre a quien está dirigida la carta, nombre del tema de la carta, nombre de la localidad. De esa manera yo ya voy a ver la clasificación, ¿no? Y ya en esta etapa puedo empezar a clasificarlos. La organización física es importante en un archivo. Sus elementos son guías primarias, guías secundarias y guías individuales. ¿Ya? Las guías primarias o principales pueden ser las secciones alfabéticas, destacan nombres principales. Las secundarias pueden ser las subdivisiones dentro de estas primarias, y las carpetas individuales o expedientes, que ya hemos mencionado, que no se tienen que olvidar qué son los expedientes, ¿no? Por ejemplo, sus archivadores de archivo y gestión ya están con estas guías primarias, secundarias y las carpetas individuales, ¿no? Entonces ya estaríamos aplicando esto. La segunda etapa, que es orden y conservación. Una vez clasificados los documentos, se debe organizar bajo el sistema seleccionado, teniendo en cuenta que los títulos y subtítulos deben ser precisos, claros y visibles ante otros ojos, ante otras personas que tienen acceso a él. También es importante que los protectores de los documentos, carpetas o cartapacios sean adecuados del tamaño de los documentos y el volumen que va a conservar, ¿ya? El primer paso, la primera etapa que habíamos visto, es muy importante definir bajo qué título, bajo qué sistema se va a archivar esto. Y en esta etapa se debe organizar bajo el sistema que es seleccionado en la primera etapa. Tener en cuenta los títulos y subtítulos, deben ser precisos. Ojo, no voy a crear uno que diga, mayormente he visto que crean secretarios la carpeta varios, ¿no? No es preciso esta carpeta, este file, ¿no? En varios puede haber diferentes cartas. Yo, reemplazando a la otra secretaria, quizás tengo una carta y no voy a buscar en la carpeta varios, sino voy a buscar en la carpeta que debería ser. Entonces, los títulos y subtítulos deben ser precisos, claros y visibles, ¿ya? Precisos, por ejemplo, usar las palabras, ¿no? En una carpeta no va a entrar totalmente memorandos, ¿no? Y se suele hacer memo o memos, ¿ya? En cartas podría entrar, pero en otro tipo de títulos más largos, si los voy a abreviar, debemos usar palabras que sean universales, ¿no? Que conozcan todos. Para los documentos, carpetas, cartapacios, deben ser adecuados a los documentos con los que trabajo, ¿no? Mayormente se trabaja con los archivadores, las carpetas de palanca. Entonces voy a tener de cuidado que las hojas no excedan también lo que esta carpeta de hojas puede tener, ¿no? Creo que es 300 hojas o 200. Entonces no debo manejarlas bien abiertas, ¿no? Y apenas abrir la palanca y que entren al borde de las hojas. No, debo tener cuidado desde eso en mis documentos. Orden y conservación. Ordenar según el sistema que he seleccionado. Ordenar según el título o subtítulo bajo cuál lo voy a archivar. Y en esas mis carpetas que ya están con el título, subtítulo y con un sistema, deben estar acorde a mis documentos que voy a resguardar o conservar. En la tercera etapa tenemos la etapa que es transferencia. Los archivos activos, los AA, los archivos semiactivos, los archivos pasivos o los archivos históricos, una vez cumplida su etapa, deben nuevamente clasificarse para ser transferidos al siguiente nivel bajo normas establecidas. Ojo, no se olviden que es un archivo activo, un archivo semiactivo, un archivo pasivo o un histórico, que ya hemos mencionado anteriormente. Tienen un trabajo pendiente de entregarme. Entonces deben repasar eso, ¿ya? Acá que nos dice, ¿no? Que un archivo activo habíamos dicho que es de la gestión actual, ¿no? Y según las normas políticas de la empresa o lo que nos dice la ley,
va a permanecer cierto tiempo en este archivo activo. Podría ser, digamos, un archivo activo que va a estar, como yo trabajo en una empresa pequeña de abogados, con 3 abogados, va a estar mi archivo activo un año, ¿ya? Terminada esta gestión 2020, en diciembre, las primeras semanas de enero, voy a hacer mi clasificación, mi inventario de mis documentos. Y voy a ver qué documentos de esos van a pasar al semiactivo, ¿ya? Y del semiactivo, que sería de la gestión 2018, podría ser, del semiactivo voy a volver a revisar y voy a volver a clasificar para ver cuáles se van a quedar en el semiactivo y cuáles van a pasar al archivo pasivo o histórico, ¿ya? La transferencia es la suma de actos de actividades de los documentos producidos. Se organiza para que ingresen a una etapa superior del archivo, de gestión, centrales, intermedio o histórico, ¿ya? Que vamos a ver estos de gestión, centrales, intermedio, histórico, que se relacionan al archivo activo, semiactivo, pasivo, histórico, que son términos, ¿no?, que manejan diferentes autores. Los plazos de transferencia se establecen en las tablas de plazos de conservación, de manera que indica el tiempo que deben permanecer en cada una de las etapas, ¿ya? Lo que les decía, hay diferentes tiempos, ¿no?, que se pueden colocar a cada etapa. Para transferir los documentos se requiere cumplir con requisitos y un trámite correspondiente, es decir, no es que yo voy a decidir que este documento va a pasar a tal archivo, sino en cada empresa suele haber normas de archivo, ¿no? Y te dice, tanto tiempo va a estar en esto, tanto tiempo va a estar en el otro, y por ejemplo, para que un documento pase al archivo histórico, debe ser revisado por los profesionales, los ciencistas, ¿no?, que son archivistas o bibliotecólogos, ¿no?, que ellos revisan y te dan el visto bueno y dicen, sí, va a pasar a esta etapa, o a veces también pueden empezar en el descarte, ¿ya? En la Dirección General del Archivo Nacional existen 4 tipos de transferencias. Para transferir documentos al archivo histórico es importante cumplir con los requisitos y el trámite correspondiente. Como cuarta etapa tenemos eliminación o descarte. Se procede a esto cuando ya la documentación no se va a usar. Lo recomendable es triturar las hojas, quemarlas, pero no dejarlas ahí. Triturar, ¿no?, y quemarlas. Si las vamos a triturar, recién podemos ahí poder cambiar por papel, ¿no?, reciclar. Pero si no, no debemos recurrir a esto. Antes de llegar a esta etapa se debe realizar una valoración documental, que ya vamos a mencionar qué es, ¿no? Esto debe ser con expertos del área, archivísticas, archiveros o bibliotecólogos. Según esta valoración podrían encontrarse en estos documentos para la eliminación. Por ejemplo, podríamos eliminar folletos, trípticos sobre seminarios, afiches, etc. Pero esto tiene que ver la valoración, el experto. Ojo, no es que nosotros vamos a tomar una decisión y ya. Vamos a ver lo que es la teoría del valor documental. En la teoría del valor documental nos dice, ¿no?, es el proceso en el cual se determina valores primarios y secundarios para establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo. Entonces yo voy a ver qué valor tiene mi documento, si es un valor primario o secundario de esta carta que tengo, y de acuerdo a eso voy a ver cuánto tiempo va a permanecer en las fases o en las etapas que habíamos visto. La valoración documental es la fase del tratamiento archivístico que consiste en, ojo, analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso, conservación o eliminación parcial o total. Nunca deberá haber una sola única regla para la valoración de una serie documental. Existen instituciones e individuos productores de documentos que realizan diferentes actividades, por lo cual crean documentos peculiares, propias en variados formatos. Pueden ser soportes de papel, ópticos, magnéticos. Y para valorar una serie documental hay que tomar en cuenta todos los detalles internos y externos del documento. Para llegar a esto hay que proceder al siguiente paso, que se denomina identificación. ¿Qué es identificación? Consiste en el conocimiento exhaustivo de la institución que ha producido la documentación en el ejercicio de sus funciones, su evolución orgánica, competencias administrativas y tipos documentales.
Es el resultado de esto será la organización del archivo con el establecimiento del cuadro de clasificación y la ordenación de sus series documentales. En el valor, habíamos dicho que tenemos valor primario y secundario. En el valor primario es el valor que tienen los documentos mientras sirven a la institución o a la organización que los produce y al productor, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los involucrados de un tema. El valor primario contempla adicionalmente los siguientes valores. Como pueden ver, tenemos el administrativo, el fiscal o contable, el legal y el técnico. En el administrativo podemos mencionar la ley SAFCO, la ley de procedimientos administrativos, que son textos, ¿no?, que se los voy a ir enviando en PDF para que lo vayan revisando. Código fiscal, código tributario, código civil, código legal, que es el código penal, ley SAFCO. Es decir, que el valor primario tiene, ¿no?, este tipo de cómo se debería resguardar los documentos, qué valor tiene el código tributario, por ejemplo, que yo elimine, ¿no?, esto que son de impuestos, mis descargos, que yo los decida triturarlos. Entonces esto tiene un valor contable y no se puede eliminar así por así. Todos los documentos oficiales tienen distintos valores. Puede tener un valor legal, ¿no?, que yo voy a eliminar una sentencia, ¿no?, que justo estaba entrepapelado, ¿ya? Yo le elimino eso y puede afectar a alguien, puede producir un daño a otra persona. Entonces tengo que leer, analizar cada documento antes de dañar los documentos. Acá tenemos el ciclo vital de los documentos. Tenemos el archivo de gestión. Acá, creo que lo siento, espérenme, por favor. A ver, tengo el ciclo valor del documento. Tenemos el archivo de gestión y el archivo central. En este archivo de gestión y el archivo central, que sería más que todo como el archivo activo, semiactivo, los valores primarios. En esta etapa, en estos dos archivos voy a determinar el valor primario. Y en el archivo histórico voy a ver el valor secundario, ya sea histórico, cultural y científico. Se pasó una diapositiva, lo siento. En el valor secundario, que la pasamos esa diapositiva y no puedo volver atrás. En el valor secundario. El valor secundario se adquieren los documentos una vez pierden sus valores primarios. Habíamos dicho los valores primarios, no pierden sus valores, ya tienen un valor secundario, es decir, tienen una utilidad cultural, histórica o científica. Porque la información que contiene es relevante para la sociedad por el testimonio del origen, desarrollo y evolución. Tiene un valor histórico, ya, es decir, las fuentes primarias de información son útiles para la construcción de una memoria de una institución o de una ciudad, de un país. Valor cultural, cualidad del documento que por su contenido testimonia hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida, ya sea en una comunidad, y útiles para el conocimiento de su identidad. Tenemos el valor científico, cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber. Y el valor técnico, atributo de los conocimientos producidos y recibidos por la institución en virtud a su aspecto misional. Entonces no se olviden que los valores primarios van a estar considerados en el archivo de gestión y archivo central. Y el valor secundario va a estar considerado en el archivo histórico. Ahora sí mencionamos el ciclo vital de documentos, que esta parte igual es muy importante, la cual no deben olvidarse. Tenemos el archivo de gestión, ¿no?, en esta tablita. Es la unidad básica de archivo existente en cada oficina de la institución, ¿ya?, según Decreto Supremo 2393-4. O archivo activo, de uso continuo de gestiones vigentes para buscar una solución con una edad de 1 a 5 años. Se tiene en la oficina, ¿ya?, existente en cada oficina.
de uso continuo, generalmente de gestiones vigentes, también denominados lo que les decía archivos de gestión, son de circulación o tramitación según los cauces normales para buscar respuesta o solución al asunto que se ha iniciado. Tenemos el archivo central. ¿Qué nos dice, no? Depósito en una dependencia adecuada, dotado de las condiciones necesarias de espacio, equipo y seguridad, donde se trasladará la documentación inactiva de la entidad, según Decreto Supremo 22.145 y 23.93.4. Es decir, el que tenemos en nuestra oficina a la mano es el archivo de gestión, eso no deben olvidarse. Y el archivo central podría ser un depósito o podría estar más alejado de nuestra oficina, ¿ya? También llamado semiactivo, cuya gestión terminó pero puede ser utilizado en ciertas ocasiones, sobre todo como medio de consulta. Llamados también centrales, ¿no? El archivo de central. Una vez recibida la respuesta o solución al asunto indicado, debe conservarse los documentos hasta que cumplan su ciclo obligatorio, ya que pueden ser objeto de consulta o convertirse en antecedentes. No puedo yo decidir, no, este archivo mejor se va al histórico, ¿no? Y pasado unos días, unos meses, viene la persona y solicita su documento, ¿no? Y no puede decir que esto ya lo he mandado al archivo histórico, no, deben estar en un archivo central. Este ciclo puede ser determinado por la legislación pertinente y la tabla de retención documental elaborada por la empresa, ¿no? Según la empresa puede variar el tiempo que va a permanecer en este archivo central o en este archivo semiactivo. Los documentos pueden tener una edad de 6 a 10 años. Su consulta no es constante, pero pueden ser requeridas. Se trasladan a un local acondicionado en otra parte del edificio y ahí permanecen entre 15 a 20 años. Luego tenemos lo que es el intermedio, el archivo intermedio, ¿ya? Repositorio destinado a preservar y accesibilidad para la consulta. Evaluar las que tienen valor permanente para su transferencia al archivo nacional, según Decreto Supremo 22.146 y 25.046, o también llamado archivo pasivo o inactivo, que es el conjunto de documentos de gestiones pasadas, consideradas como un archivo, podría ser histórico, ¿no? Consideradas, ojo. Los documentos pueden tener una edad entre 15 a 30 años, custodian documentos que ya cumplieron el tiempo en el archivo central, pero que aún no han sido trasladadas a la etapa final. Finalmente tenemos el archivo histórico. El archivo histórico es un establecimiento donde por ley debe conservarse la documentación oficial y nacional de valor permanentes, según el Decreto Supremo 57/58. Esta dependencia debe ser adecuada, dotado de condiciones necesarias de espacio, equipo y seguridad, donde se va a trasladar toda esta documentación, ¿no? Este tipo de depósito o dependencia debe cumplir con todos los requisitos de los expertos, de los archivistas o de los bibliotecólogos, ¿no? Donde ellos exigen, ¿no? Tipo de depósitos, tipo de equipos, tipo de guantes, tipo de materiales para cubrir los documentos. También llamado archivo permanente, ¿no? Este es el conjunto de documentos de gestiones que abarca más años. Se los puede encontrar hasta en las bibliotecas, se conservan en archivos históricos. Los documentos, ¿no? Que por decisión del comité de archivo de cada empresa tienen un valor informativo o cultural permanente. Los documentos pueden tener una edad de entre 30 o hasta más años, documentos con un valor para la ciencia y para la cultura. Pueden ser ya trasladados a esta etapa desde los 20 años, según la Oficina Central y la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Por lo general son investigaciones científicas, hechos históricos, tratados, leyes, etc., los cuales van a estar ya en esta etapa o en este ciclo, en esta parte del ciclo vital de documentos, ¿no? Acá tenemos un gráfico en el archivo de gestión, ¿no? Tenemos la producción, recepción, distribución y el trámite. Ojo, no deben olvidarse esto. El archivo de gestión es lo que yo en la actualidad está en mi oficina, yo lo uso, yo lo manejo. En este caso sería el archivo de esta gestión 2020. El archivo central ya es la organización, consulta, conservación y acá puedo ver su disposición final, ¿no? Se va a pasar a un archivo permanente, a un archivo histórico, un archivo intermedio, ¿ya?
No se olviden, archivo central, organización, consulta, conservación y disposición final. Y finalmente el archivo histórico. Acá tenemos un gráfico sobre el sistema clásico de archivo, ¿no? Tenemos la entidad, ¿ya? El universo externo, la cual hay una flechita de ida y vuelta, ¿no? Que puede ser una correspondencia recibida, expedida, ¿ya? Luego de la entidad pasa a lo que es la gestión administrativa, servicios, al archivo central, que este archivo central lleva una flechita al archivo intermedio, ¿no? Que del archivo central voy a pasar al archivo intermedio. Del archivo intermedio sobre una flechita que pasa al archivo histórico, ¿ya? Y el archivo histórico con una flechita roja va al universo externo, ¿no? Que este archivo histórico puede servir como medio de consulta para una investigación, etcétera. Entonces va ahí como un ciclo, ¿ya? El archivo central igual va con una flecha rojita de la izquierda, va a universo externo, porque también la persona quiere consultar su documento, en qué está su trámite, todo eso. Tenemos lo que es el soporte de archivo. Antes de iniciar con esto deben considerar, ¿no? Que hemos visto las etapas y el ciclo vital de los documentos, que son muy diferentes. Etapas es muy diferente, ciclo vital es muy diferente. Entonces no debemos confundir estos términos. Y lo que es repasar para tener dominio de estos conceptos para ya desarrollar nuestras funciones eficientemente. Tenemos el soporte de archivo, el cual es el medio en el cual se contiene la información. Esta varía según los materiales y tecnología que se emplea. Además de los archivos en papel, podemos encontrar archivos audiovisuales, fílmicos, informáticos, lo que son los orales, sonoros, y lo que decíamos anteriormente, ¿no? Todos estos archivos debemos archivarlo, todos estos medios de información deben ser archivados. Existe una gran variedad de formas en las cuales se puede almacenar información. En los archivos personales es común encontrar que la información está en varios formatos, tanto tradicionales como de avanzada tecnología. Los soportes documentales son importantes porque en ellos es donde se conserva toda la información y cada soporte distinto necesita unos cuidados para su conservación. También tenemos lo que son los soportes, ¿no? Que han ido evolucionando desde la antigüedad hasta las nuevas tecnologías. Estos soportes los podemos dividir en dos grupos en función a su transmisión de usuarios. Tenemos los que son los de soportes de transmisión directa, que sería en este caso el papiro, pergamino, y ahora lo que es más usual el papel, ¿no? El pergamino y papiro casi no se usa ya. Tenemos los soportes de transmisión no directa, que serían los audiovisuales, los soportes informáticos. Entonces, según el soporte, debemos diferenciar, claro, pero igual deben tener la misma importancia que el archivo de transmisión directa, es decir, el de papel. Vamos a mencionar un poquito las características de cada uno de estos soportes. Tenemos acá el papiro, ¿no? El papiro es un soporte de la antigüedad, fabricado a partir de una planta acuática muy común en el Nilo, ¿ya? El papiro casi ya no se usa, ¿no? Tuvo una decadencia a la vez que el imperio egipcio fue sustituido ya ahí en esas veces por el pergamino, ¿ya? ¿Qué es el pergamino? Fabricado a partir de la piel de los animales, ojos, reses. Su ventaja principal frente al papiro es que podía escribir en ambas caras. Además era más duradero y más fácil de conseguir, ¿no? Hasta ahora esos documentos son guardados como un archivo nacional y mundial, ¿no? El pergamino y el papiro. El papel está elaborado con pasta de fibra vegetales. Lo fabricaron por primera vez los chinos. Actualmente existen muchos tipos de papel de arroz, el papel de cristal, el papel de cebolla, y ahora lo que se quiere, ¿no? La contaminación del medio ambiente, cuidar la tierra, no usar el papel que daña nuestra tierra, ¿no? Tenemos los soportes audiovisuales, son los que se reproducen el documento y su información por imágenes o sonidos. Encontramos la fotografía, documento no textual, las microformas, imágenes fotográficas remitidas de documentos, ¿no? Lo que les decía en el anterior, ¿no? Que son como cassettes pequeñitos, donde ahí ya se guarda todo, ¿no? La microfilmación. Otros soportes son las películas, cintas, videos, ¿no? Que tú trabajes con un productor, ¿no? Paola Gassi, ahí vas a archivar documentos y también vas a archivar cintas cinematográficas.
¿ya? Entonces debes considerar todo esto como tu archivo. Tenemos los soportes informáticos, registran la información por medio de símbolos legibles a máquina, ejemplo, la cinta magnética y los discos ópticos. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Ya? Las ventajas que existen son la capacidad de almacenamiento, facilidad de acceso a la información, inmediatez de reproducción, gran facilidad para su difusión, ¿ya? Según los soportes informáticos, nos ayuda bastante, ¿ya? Algunas desventajas: tenemos la facilidad para su destrucción, coste de mantenimiento, su destrucción puede ser por descuido, ¿ya? Eh, Algunas empresas han decidido digitalizar sus archivos, siendo las más importantes las que guardan en sus documentos, ¿no? Y que tienen un valor histórico. Esto hace que para un usuario simplemente los trabajadores de la institución puedan recuperar más fácil estos documentos. También con ello se evita, al producirse por causas ajenas, una pérdida total o parcial de documento. No perdamos dicho documento original si se produjo su digitalización de antemano, ¿no? Lo que ahora hacen, por ejemplo, con los currículos de cada persona. Digitalizan, ¿no? Su certificado, su currículum, su título de bachiller, su certificado, lo digitalizan, ¿ya? Eso es para evitar manejar su currículum a todo lado, ¿no? Ha ocurrido, ¿no? De que salen noticias o se perdió, se extravió currículum, se extravió papeles importantes, por favor, devolverse, dar la recompensa, ¿no? Entonces, para evitar esto, es preferible manejarlo en un flash y escaneado, ¿no? Y así tú ya te piden tu currículum y tú lo haces imprimir solamente. O solamente manejarlo en fotocopias simples, ¿no? Y ya no así los originales. Entonces, bueno, que tengas una fotocopia ya de tu currículum y te piden el currículum, llevas, lo haces fotocopiar y ya lo tienes todo listo. O digitalizarlo, que sería una mejor opción. Finalmente tenemos este gráfico en el cual debemos saber, ¿no? Tenemos aquí el archivo de lo cual la secretaria está fijándose cada documento para poner en las gavetas, ¿no? El siguiente que tenemos cajas archivadoras, que ya habíamos hablado. En la siguiente tenemos las carpetas con lomos, con anillas. Y el último de abajo que ya son en depósitos, ¿no? Que ya sea cualquiera de estos cuatro, nosotros debemos mantener el orden adecuado. Ahora que estamos en tiempo de estar en cuarentena en casa, aprovechen en organizar sus documentos, ¿no? Habíamos dicho que cada uno tiene su currículum, tiene sus libretas de sus hijos, de ustedes, entonces ordenen eso, ¿no? Ordenenlo de una manera cronológica, por años, los más recientes adelante, luego los más antiguos atrás, pónganlos en fundas, si pueden ir a hacer fotocopiar uno o escanearlo, los que tengan escáner en sus domicilios, y tenerlo ya de esa manera, todo digitalizado. Bueno, con esto concluimos el segundo tema. Vamos a pasar a hacer el cuestionario número 2 que se les voy a enviar en PDF. Este cuestionario lo van a hacer que sería en sí para la próxima clase, que sería el día miércoles, pero su presentación va a ser una vez retornemos a clases, ¿ya? Pero lo tienen que hacer para el día miércoles, para eso me van a enviar una fotito de su trabajo y me lo van a presentar una vez retornando a clases. Tenemos pendiente la entrega del cuestionario 1. También voy a ver la forma de hacer una evaluación por este medio, o les voy a enviar un cuestionario el cual lo van a responder por computador. Entonces se les va a ir comunicando con su presidente. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Mañana nos toca lo que es gestión secretarial. Ah, no, me confundí. Hoy nos toca gestión secretarial y mañana nos toca archivo. Bueno, les voy a enviar también lo que es gestión secretarial. No recuerdo en qué parte exactamente nos quedamos. Voy a revisar y bueno, les estaré enviando el video.